¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy, en la cual vamos a continuar con el tema de aerodinámica de ala fija, específicamente hablando de las características geométricas del ala. Ya se había hablado del perfil aerodinámico y hoy vamos a cubrir características geométricas del ala, así como también los movimientos de la aeronave. Anteriormente habíamos discutido acerca de las características que tiene el perfil aerodinámico, tanto geométricas como aerodinámicas, y vimos también su clasificación, específicamente la nomenclatura NACA. Ahora vamos a ver la influencia que tiene en la aerodinámica de la aeronave la forma en planta del ala. Y para esto vamos a cubrir varios aspectos geométricos principales que regulan, por así decirlo, la forma que tiene el ala. Y obviamente esto está en función de las necesidades de diseño que se tenga para cada aeronave en específico. Vamos a comenzar por hablar de la influencia que tiene la forma en planta del ala. Anteriormente ya habíamos mencionado que el estudio aerodinámico se divide en dos partes. La primera es la parte del estudio de la sección transversal del ala, es decir, el estudio del perfil aerodinámico, lo cual ya cubrimos. Posteriormente se estudia la sucesión de estos perfiles aerodinámicos, es decir, imaginen que acomodamos un perfil enseguida de otro, de otro, de otro, de otro y así sucesivamente hasta que logramos tener una longitud considerable. A esto se le conoce como ala finita, a la sucesión de perfiles aerodinámicos. Y la fuerza de levantamiento que habíamos visto pues se generaba por la distribución de presiones, y esto se debía a la forma geométrica del perfil aerodinámico. ¿Recuerdan que en el efecto Magnus la rotación del cilindro generaba la diferencia de presiones? Pues en el caso del perfil aerodinámico se genera esa geometría específica para sustituir el efecto, o más bien sustituir el giro del cilindro para obtener el mismo efecto. A pesar de esto, existen otros factores característicos del ala, los cuales influyen en la forma en que se desarrolla dicha fuerza, porque ahora ya no solo vamos a trabajar en un plano bidimensional, sino que lo haremos en un plano tridimensional. Y algunos de estos factores, características del ala, los cuales influyen pues son la geometría, la relación de aspecto, el adelgazamiento, el torcimiento geométrico, el torcimiento aerodinámico y las superficies hipersustentadoras. Todos estos factores influyen directamente en la manera en la que se desarrolla la fuerza de sustentación y vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar por la forma geométrica del ala, es decir, que si nosotros observamos desde una vista superior el avión, vamos a poder apreciar que el ala tiene cierta geometría, tiene cierta forma geométrica. A esto se le conoce como forma en planta del ala. En función de esta geometría, viendo qué forma tiene, pues podemos clasificar a los tipos de ala que existen. Y los principales son el ala rectangular, en la cual podemos apreciar claramente que tiene forma de un rectángulo. El ala trapezoidal, donde ya podemos ver una variación a lo largo de la envergadura, de tal forma que se forma una geometría en forma de trapezoide. Tenemos también el ala elíptica, en la cual pues ya tenemos una especie de curvatura viéndolo desde la vista superior del avión. Después tenemos el ala en flecha, que pues como su nombre lo indica, hace mención a la forma que tendría el ala completa vista desde la vista superior. También tenemos el caso de la flecha invertida, que es exactamente lo mismo que la flecha, solo que ahora está de forma invertida a lo largo del fuselaje. Podemos encontrar también una combinación de dos flechas, en el cual tengamos una más pronunciada que otra hasta cierto punto y después una no tan pronunciada hasta cierto punto de la envergadura del ala. Y de esta manera obtenemos lo que se conoce como ala de doble flecha. Después tenemos la flecha variable, que la podemos encontrar por ejemplo en el F-14 Tomcat, en el cual tenemos una geometría que puede cambiar dependiendo de las condiciones de vuelo en las cuales se encuentre la aeronave. Y obviamente esto está en función del tipo de maniobras que se requieran en el momento. Después tenemos la geometría en forma de delta, y este es muy común en aeronaves de combate. Una variación de esta geometría es la forma de delta con timones, con canard, que son los dos pequeños dispositivos que podemos ver en la parte frontal del fuselaje. Asimismo, también se puede tener un ala delta con timones traseros.
los cuales pues obviamente ayudan a la estabilidad y la maniobrabilidad de la aeronave. También podemos tener una combinación de 2 a la delta, de tal manera que tendríamos una doble delta. Y por último, a lo mejor una de las más emblemáticas a lo largo de la historia de la aeronáutica, pues el ala ojival, la cual era pues una de las principales características que tenía el Concorde, que fue uno de los aviones más icónicos que han existido. Muy bien, cada uno de estos tipos de ala, basándonos en la geometría, tiene sus ventajas y desventajas, es decir, algunos se utilizan para ciertas aeronaves con ciertas características de vuelo, otras se utilizan en otras aeronaves con otras características muy distintas, de tal manera que cada una de estas geometrías aporta de manera diferente al desempeño de una aeronave. Hay un video explicativo que es muy útil y que yo encontré personalmente hablando muy completo acerca de la explicación de las características principales en cuanto al desempeño de los tipos de ala más utilizados. No todos los que vimos ahorita vienen en ese video, pero sí los más utilizados dentro de la industria aeronáutica. Aquí les voy a dejar en en esta pequeña figura aquí donde dice geometría del ala, les dejo el link donde ustedes van a poder abrir ese video en YouTube y poder ver la explicación que da esta persona. Muy buena desde mi punto de vista. Bueno, continuando con las características geométricas o más bien las características del ala, nos vamos a encontrar con un parámetro, más que característica es un parámetro. Y este se conoce como relación de aspecto o, como su nombre está en inglés, aspect ratio. Y es una de las características más notorias porque nos va a indicar la proporción que existe entre la envergadura y la superficie. Esto lo podemos obtener o calcularlo, esta relación de aspecto, simplemente dividiendo el cuadrado de la envergadura por la superficie en planta del ala. Es decir, el aspect ratio va a ser igual al cuadrado de la envergadura, denotada por la letra B en esta ecuación, y dividida por la superficie en planta del ala. Es decir, desde una vista superior, el área que ocuparía el ala. Podemos obtener, y vamos a obtener un valor. Podemos tener un valor de aspect ratio alto, entre 14 y 20, lo cual indica un ala más alargada y delgada. Esto quiere decir que la proporción es muy grande, quiere decir que la envergadura es muy grande en comparación con la superficie. Pero también podemos encontrar un valor de aspect ratio bajo, de 4 a 10, lo cual indica un ala más corta y ancha. Por ejemplo, las aeronaves que ocupan un aspect ratio que están caracterizados por un aspect ratio muy alto son los planeadores, cuyos valores de aspect ratio pueden llegar hasta 50 o 55. ¿Ok? Sin embargo, por ejemplo, aviones acrobáticos son se caracterizan por tener valores de aspect ratio muy bajos, entre los números 6 y 8, de tal manera que esto permite pues, más maniobrabilidad. Y en el caso de los gliders, de este tipo de aeronaves, pues sirven para generar mucho más sustentación sin tener una propulsión o un motor que los impulse. Otra característica notoria que tiene la forma en planta del ala es el adelgazamiento, o en inglés taper ratio, el cual nos va a indicar la relación que existe entre la longitud de la cuerda del perfil aerodinámico a lo largo de la envergadura. Es decir, que vamos a ver cómo va a ir variando, qué tan grande es en la raíz en comparación con la punta del ala. Esto provoca que la longitud de la cuerda de raíz, es decir, la sección del ala que está pegada al fuselaje, pues casi siempre va disminuyendo conforme se aleja del fuselaje y se acerca a la punta del ala, que sería la sección pues más alejada del fuselaje. Para poder calcular esta propiedad, este adelgazamiento, lo único que hay que hacer es dividir la longitud de la cuerda de la punta por la longitud de la cuerda de la raíz, de tal manera que el lambda, que va a ser la letra griega que vamos a utilizar para denotar el adelgazamiento, va a ser igual a la cuerda de punta dividida por la cuerda de raíz. Como podrán imaginarse hasta este punto, en la mayoría de los casos el valor de lambda es menor que 1, porque casi siempre la cuerda de punta o la longitud de la cuerda de la punta del ala es más pequeña que la longitud de la cuerda de raíz del ala. Esto quiere decir que conforme nos desplazamos a lo largo del ala hacia las puntas,
pues va a irse adelgazando el ala. De ahí el término adelgazamiento. Aquí tenemos una animación en la cual podemos ver claramente que el perfil aerodinámico que utilizamos, a pesar de que es el mismo en la punta y la raíz, pues es mucho más pequeño en la punta porque la cuerda disminuyó considerablemente. En este caso se aplicó un factor de reducción de 0.5, lo cual indica que la cuerda o la longitud de la cuerda de la punta es la mitad de la longitud de la cuerda de raíz. Y así es como se puede apreciar el adelgazamiento del ala. Después tenemos una característica interesante que es el torcimiento geométrico. Esta característica hace referencia a la variación que existe en el ángulo de incidencia de la cuerda del perfil aerodinámico conforme nos desplazamos a lo largo de la envergadura. Recuerden que el ángulo de incidencia es aquel ángulo que está formado entre la cuerda del perfil aerodinámico y el eje longitudinal del fuselaje. Es decir, si el perfil aerodinámico es paralelo al eje del fuselaje, el ángulo de incidencia es igual a 0 grados. Sin embargo, en la mayoría de las aeronaves grandes ya se utiliza un ángulo distinto para poder generar mejor la sustentación, de tal manera que el perfil aerodinámico tiene cierta inclinación con respecto al eje del fuselaje. Esto va a generar que en la raíz, es decir, que pegado al fuselaje, vayamos a tener un ángulo de incidencia, pero va a ser distinto al ángulo de incidencia que va a tener el mismo perfil en la punta del ala. Y a continuación podemos ver una animación en la que se ejemplifica esta variación. En este caso no hay adelgazamiento, estoy utilizando la misma longitud de cuerda tanto para el perfil aerodinámico de la punta como el de la raíz. Sin embargo, si pueden apreciar, tenemos cierta inclinación, tenemos cierto giro. ¿Por qué? Porque el perfil aerodinámico de raíz, que es el que se observa al fondo, tiene un ángulo de incidencia cero, es decir, que su cuerda es paralela al eje del fuselaje, mientras que en la punta hay una variación de 10 grados. Esto quiere decir que el perfil aerodinámico que podemos ver más cerca a la pantalla, es decir, en la punta, tiene una inclinación de 10 grados con respecto al eje del fuselaje. Y a esto se le conoce como torcimiento geométrico. Sin embargo, existe otro tipo de torcimiento, que es el torcimiento aerodinámico. Y este torcimiento lo que hace es que en vez de variar el ángulo de incidencia del perfil, utiliza distintos perfiles aerodinámicos. Es decir, que ya no vamos a variar el ángulo de incidencia, sino que vamos a utilizar un perfil aerodinámico en la raíz distinto al que vamos a utilizar en la punta. También es muy común que se utilicen varios perfiles aerodinámicos, no solo dos. Esto permite que se mejore la eficiencia aerodinámica del ala, ya que se aprovechan las ventajas que tiene cierto perfil aerodinámico que son más aptas en cierta región de la envergadura y en otra parte de la envergadura, como en la punta, por ejemplo, del ala, utilizamos otro perfil aerodinámico, el cual proporciona ventajas distintas. Claro que a esto se le puede sumar también un torcimiento geométrico para mejorar todavía la sustentación. Hoy en día, en la actualidad, la mayoría de los aviones modernos incluyen este torcimiento aerodinámico. Es muy común encontrar a lo largo del ala de una aeronave distintos perfiles, ya que esto permite mejorar considerablemente la sustentación y por ende pues la eficiencia aerodinámica. Recuerden que la eficiencia aerodinámica está indicada por la relación entre el levantamiento y el arrastre. En todos casos existe sustentación. Solo que la sustentación a veces está mejor caracterizada por un mayor levantamiento en comparación con el arrastre. Esto se conoce como eficiencia aerodinámica. Entonces, todos estos cambios de perfil a lo largo del ala se hacen con la intención de mejorar la eficiencia aerodinámica. Obviamente supone un reto de manufactura y construcción, ya que pues esto generaría problemas en términos de estructura, pero pues son justificables ya que una mayor eficiencia aerodinámica se traduce en un óptimo consumo de combustible, lo cual reduce los costos y eso es lo que vende aviones. Reducción de costos es lo que vende aviones a las aerolíneas.
Aquí podemos ver en esta animación que tenemos diferentes perfiles aerodinámicos. Probablemente no es muy notoria la diferencia, pero si se fijan bien, en la parte más alejada de la pantalla, es decir, lo que se ve al fondo, es la cuerda de raíz, el perfil de raíz, perdón. Y podemos ver que es un poquito más ancho. Eso es porque ese perfil es un perfil NACA 4418, mientras que el perfil que tenemos en la punta es un 2418. Efectivamente, perdón, es un 2412. Efectivamente son muy similares, pero podemos ver que el espesor máximo del perfil de aerodinámico que tenemos en la raíz es mayor que el que tenemos en la punta. Y esta es la representación gráfica del torcimiento aerodinámico. Obviamente, es mucho mejor si combinamos varias de estas características, es decir, si incluimos un aspect ratio que favorezca la sustentación con un adelgazamiento óptimo, con cierto torcimiento geométrico, es decir, variación del ángulo de incidencia a lo largo de la envergadura y también torcimiento aerodinámico. Claro que podemos incluir otros dispositivos como son los winglets, de los cuales vamos a hablar en clases posteriores, y pues también la utilización de superficies hipersustentadoras como un flap pues favorece bastante la eficiencia aerodinámica. Y estas son las principales características geométricas que tiene el ala. Las superficies hipersustentadoras las vamos a ver más adelante. No crean que se me olvidó, sí lo vamos a ver, pero más adelante. Es necesario considerar los riesgos de la deformación del perfil aerodinámico. Noten que a pesar de que estamos hablando, o ya hablamos, mejor dicho, de la variación geométrica que puede tener el ala, no hemos supuesto deformaciones del perfil, es decir, hemos deformado el ala a nuestro antojo, pero los perfiles aerodinámicos siempre se han mantenido iguales, es decir, no hemos alterado su geometría, porque si alteráramos la geometría del perfil aerodinámico, vamos a alterar la distribución de presiones que existe o que se genera alrededor de este. Y por ende, pues vamos a alterar también la fuerza de sustentación. Recuerden que la fuerza de sustentación es la resultante de toda esta distribución de presiones y de esfuerzos cortantes. Entonces, si alteramos la distribución de presiones, es decir, cómo se verían reflejadas las presiones a lo largo de todo el perfil aerodinámico o alrededor del perfil aerodinámico, pues también la fuerza de sustentación se va a ver afectada. ¿Y qué pasa si alteramos la fuerza de sustentación? Pues su componente vertical, es decir, el levantamiento, también se va a ver alterado. Y si este no es lo suficientemente grande como para compensar el peso del avión, pues el avión va a caer. Es por eso que es muy importante cuidar el perfil aerodinámico de cualquier deformación, sobre todo en cuanto a fenómenos climatológicos, los cuales pueden modificar su forma, por ejemplo, mediante la formación de hielo. Es por eso que todas las aeronaves, sobre todo las que ya son más complejas y grandes, incorporan sistemas de antihielo y de deshielo. El antihielo se utiliza para evitar la formación de hielo en el ala y el deshielo se utiliza para deshacer el hielo que ya se formó por alguna razón. Esto porque pues obviamente el hielo va a cambiar la forma geométrica del ala en términos del perfil aerodinámico, lo cual se traduce en una distribución de presiones alterada, por ende una variación en la fuerza de sustentación y pues si se altera lo suficiente puede llegar a tirar una aeronave. Es por eso que es muy importante cuidar que no se deforme en ningún momento el perfil aerodinámico. Ya que cubrimos la influencia que tiene la forma en planta del ala, tanto su geometría como sus características también geométricas y de torcimiento, vamos a ver ahora cuáles son los movimientos de una aeronave. Los movimientos controlados, obviamente. Y hablando de esos movimientos controlados, pues encontramos tres movimientos principales, los cuales son el alabeo, el cual consiste en el movimiento de la aeronave respecto al eje longitudinal, es decir, respecto al eje que va desde la nariz al empenaje de la aeronave. Después tenemos el cabeceo, que es el movimiento que realiza la aeronave con respecto al eje transversal, es decir, el eje que recorre de punta a punta el ala de la aeronave. Y por último tenemos el movimiento de guiñada, el cual es el movimiento que realiza la aeronave con respecto al eje vertical de la misma. A continuación les voy a presentar unas pequeñas animaciones obtenidas de la página de la NASA en las cuales podemos apreciar de una mejor manera estos tres movimientos.
Tenemos el primero, que es el de alabeo. Si nosotros imaginamos un eje que recorre el fuselaje desde la nariz hasta el empenaje, podemos ver que efectivamente este movimiento de la aeronave está haciéndose en torno a ese eje. Después tenemos el movimiento de cabeceo, en el cual si nosotros pudiéramos trazar una línea que atraviesa el ala de punta a punta, podríamos ver que este movimiento de cabeceo está realizándose en función de ese eje. Y por último, tenemos el movimiento de guiñada, en el cual si nosotros tuviéramos o pudiéramos imaginar un eje que atraviesa verticalmente a la aeronave en su centro de gravedad, podemos apreciar que el movimiento de guiñada se está realizando con respecto a este eje. Y estos son los tres movimientos de una aeronave. Movimientos controlados, obviamente, porque también tenemos movimientos relacionados con la estabilidad y la turbulencia. Pero hablando de movimientos controlados mediante superficies de control, estos son los tres movimientos de una aeronave.